¿Cómo están? Buen día, ¿todo bien? Hola, hola. Buenos días, Licen. Logaritmos. Entonces, aquí podemos volver a anotar algunas, digamos, para poder trabajar. Digamos, hemos usado la definición en su forma genérica, A, B de C. Si, solo si, la base elevado a C es igual a B. Los logaritmos con la parte de exponentes también están nomás relativamente ligados, ¿no? Esta definición nos permitía, digamos, si tienes A, entonces esto puede ser 1, ¿no? Para que según la definición A a la 1 sea A. Eso digamos que era importante, ¿no? Parecida a esta definición, otro decía la base elevado al logaritmo de la misma base, digamos, de B, entonces sale B. Después con el 0 quizás, ¿no? O sea, logaritmo en base A de 0 va a ser 1, ¿no? Ah, no, no sale, ¿no? A a la 1 y ser 1, nada que ver. Así al revés, entonces, ¿no? Así tendría que ser, ¿no? Cualquier base elevado a la 0 sale 1. Listo. De la definición puede partir, ¿no? Ahora, esto anotaremos aquí, esto es la definición. En otro lado, aquí puedes hacer, aparte de la definición, puedes hacer las propiedades. Entonces, en las propiedades hay varias. Digamos, una es el logaritmo en base a de B a la C. Puede ser una potencia, puede ser una raíz, no importa. El exponente baja como coeficiente. Esa es la propiedad en realidad. Luego, otro que habíamos visto es que harto se usa es logaritmo. Y a este logaritmo, para que mantenga equivalencia, decíamos, le podemos elevar a cualquier potencia. Sigue manteniendo la igualdad. Otro, decir, bueno, potencia también es una raíz, ¿no ve? Como tú sabes, una raíz fraccionaria, ¿no? El exponente. Entonces, le puedes sacar también cualquier raíz. A uno raíz cuadrada, al otro raíz cuadrada, listo. Verifica. Eso. Después, en algún momento, los más conocidos, que eran la suma, la resta, eso también, ¿no? Digamos, yo tengo B por C. Entonces, el logaritmo en base a de B más el logaritmo en base a de C. Quizá el cuarto puede ser el de cociente, ¿no? Que es parecido. O sea, B sobre C. Entonces, el logaritmo en la misma base de B menos el logaritmo en la misma base de C, del divisor, ¿no? Entonces, ahí tenemos las propiedades y definición. Obviamente, como no podemos usar formulario, nada, todo esto tiene que quedar de memoria, digamos, ¿no? Entonces, al quedar de memoria, lo que tienes que hacer es tú tienes que practicar. Pues yo les recomendaba, ¿no? Que practiquen en una hojita. Esa hojita puede ser de color para que se vea bonita y después, en el tiempo libre que se tenga, se tendría que revisar, ¿no? O sea, memorizar, que es lo que se quiere, ¿no? Porque en base a la memoria en el examen también vas a poder acordarte, ¿no ves? Bueno, sobre esta base habíamos trabajado, seguramente has asistido el día sábado, habíamos trabajado con algunos ejercicios, ¿no? Entonces, de a poco hemos introducido, me acuerdo el sábado, vimos 10 ejercicios digamos, aplicado con la definición, propiedades y demás para simplificar, y 10 ejercicios ya con ecuaciones. Entonces, ya habíamos estado viendo algunos, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es continuar. Entonces, podríamos ver, digamos, nuestro ejemplo 1 de hoy, ¿no? Logaritmo de raíz de 2 de x, en base raíz de 2, más el logaritmo en base 2 de x, más el logaritmo en base 4 de x, ¿vale? 7. Aquí me fijo, base raíz de 2, base 2, base 4. Entonces, la más fácil parecería que es base 2. Entonces, en este primer término, lo que puedo hacer es lo puedo elevar al cuadrado. O sea, raíz de 2 al cuadrado simplemente es 2 y x se eleva al cuadrado. Para este otro, para el segundo término, no tengo que hacer nada.
Para este más bien el proceso inverso, o sea, sacamos raíz cuadrada, aquí también sacamos raíz cuadrada, o si quieres así. Bien, se ha logrado que todas las bases sean iguales, entonces dices el logaritmo en base 2, x cuadrado, por, entonces la suma se vuelve por x, la suma se vuelve por, todo eso entonces va a volver un solo factor, porque tiene la misma base. Ahora aquí aplicas la definición, entonces dice 2 a la 7 es igual, y hay que sumar aquí los exponentes, ¿no? 2 más 1 más 1 medio. Saca como un 2, 2 entre 1, 2 por 2, 4, más 2 entre 1, 2 por 1, 2 y 1. Te fijas, sale 7 medios. Entonces aquí dices x, 7 medios. Este 7 medios puede ser también así, ¿no? X 1 medio y a su vez está a las 7. Entonces los exponentes iguales y se supone que todo lo demás tiene que ser igual. O sea, 2 tendría que ser igual a x a la 1 medio. Entonces x a la 1 medio lo que hacemos es elevamos al cuadrado para obtener la respuesta. Y de esa parte entonces x va a ser 4. X igual a 4 entonces nuestra respuesta, ¿no? Entonces ahí tenemos una ecuación logarítmica, como te estás fijando, ¿no? Ecuación logarítmica. Bien, podemos ver otro parecido que puede ser el 2. Entonces nos dice logaritmo en base 9, 3x menos 4, más el logaritmo 1/3 x menos 1 es igual al logaritmo en base 3 raíz de 2. Bien, entonces hay que hacer operaciones, ¿no? Igual aquí, como en el ejemplo anterior, tú tienes que definir qué base es la más importante, o sea, a cuál puedes llevar todo el ejercicio, a una sola base. Aquí la base es 9, como te fijas, aquí la base es 1/3 y aquí la base es 3. Podría ser el más fácil llevar todo a base 3. Entonces aquí en el primer término podemos sacar raíz cuadrada. Aquí también puedes aplicarle raíz cuadrada. Aquí podemos elevar a la menos 1. O sea, para que sea aquí 1/3 a la menos 1 y este a la menos 1. Y aquí queda, ¿no? Entonces, como tienes suma y tienes la misma base, o sea, ya se puede volver producto. Raíz de 3x menos 4. Este que dice a la menos 1, lo que podemos hacer es, lo podemos llevar al divisor, ¿no? A ver, entonces aquí es raíz. El menos 1 puede ir debajo, ¿no? Es como si fuera 1 sobre x más 1. O sea, más o menos así la idea, ¿no? X a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre x menos 1. Entonces, como es suma, sí se vuelve producto, pero al volver producto quedaría así, ¿no? 3x menos 4 por 1 sobre x menos 1. Entonces eso directamente aquí ya lo hemos escrito, ¿no? Y tenemos logaritmo en base 3 de la raíz de 2. Aquí, según la teoría, hay que aplicar antilogaritmo. Este antilogaritmo se hace cuando ambos lados de la ecuación tienes logaritmo, ¿no? Y la idea dice la base elevado al exponente tiene que ser igual a la base elevado al exponente. Como las bases ya son iguales, entonces tienes que igualar 3x menos 4 en raíz. Se va a igualar a x menos 1. Y aquí se iguala a la raíz de 2. Entonces parecería que lo mejor es elevar al cuadrado para hacer operaciones. El cuadrado al numerador, 3 menos 4. Al divisor, x cuadrado menos 2x más 1 y aquí solo 2. Decíamos entonces, luego de aplicar el cuadrado, entonces aquí dejas 3x menos 4. El 2 va a multiplicar entre 2x cuadrado menos 4x más 2. Armamos la ecuación 2x cuadrado menos 7x más 6 se iguala a 0. Y esta ecuación, por factorización no se puede, entonces podemos poner a la fórmula. X es igual a menos b más menos b al cuadrado, menos 7 al cuadrado es 49.
4 por 2 por 6. Y todo divide entre 2 por A, 2 por 2. Entonces aquí tenemos 7 más menos. Aquí sería 4 por 2, 8 por 6, 48. O sea, 1 nos quedaría, ¿no? En este caso 4. O sea que un X1 puede ser 7 más 1, 8 mitad. Bueno, 8 entre 4, 2. Es con el positivo. Con el negativo, 7 menos 1 va a ser 6. Entonces puede ser 3 medios. 3 medios, ¿no? Entonces ahí están las dos respuestas. Estas dos respuestas habría que verificar. Creo que es un poquito, les explicamos el sábado, para que hemos hecho este 3 medios justo trae problemas si es que nosotros verificamos. A ver, vamos a hacer la verificación. Y en la verificación, digamos, al tener 3x menos 4, 3 por x menos 4, sí sería, ¿no? Si sacas como un 2, entonces aquí tienes 9 menos 4, o sea, 5 medios, por un lado. Al decir x menos 1, entonces igual tienes 3 medios menos 1. Sacas el común 2, 3 menos 2 es 1 medio. Entonces son positivos, por lo menos hay los logaritmos, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer con la propiedad y todo lo demás, quizá podríamos verificar en esta parte, ¿no? Entonces, digamos para la primera opción decir logaritmo en base 3 de la raíz, aquí tendría que ser raíz, 3x menos 4, y hemos visto que sale 5 medios. Y en este caso, x menos 1 sale 1 medio. Y aquí habría que tratar de demostrar que sale raíz de 2. Entonces, si solo las raíces ejecutamos, entonces este 5 medios mantiene. El 1 medio para que entre en la raíz tiene que ser 1/4. Si tú multiplicas extremos y medios, aquí te va a quedar raíz de 5 por 4 sobre 2. Y va a quedar raíz de 10. Raíz de 10 es diferente a 2. Por eso este valor no es respuesta. Y el 2 sí es respuesta. Entonces solo uno tenemos respuesta, ¿no? Aunque sea positivo, aunque exista el logaritmo, a veces no verifica, como este es el caso, ¿no? Bien, ese sería entonces nuestro ejemplo 2. Seguimos avanzando, entonces, aquí en el ejemplo 3 que vamos a desarrollar ahorita, vamos a anotar, dice, logaritmo en base 2 de x más logaritmo en base 3 de x es igual al logaritmo en base 2 de 6. Entonces aquí, igual que hace un momento, nos fijamos, ¿no? Aquí hay base 2, aquí hay base 3 y aquí hay base 2. Entonces necesitamos una sola base, quizás puede ser base 2. Eso se denomina cambio de base. El cambio de base, digamos que tendrías logaritmo en base a, digamos, de b. La nueva base tiene que ser diferente, digamos c. Aquí también la nueva base. Este b se va al numerador y la antigua base al divisor. Así es el cambio de base. Entonces, en nuestro ejemplo tendríamos logaritmo en base 2 de x. Esta base 3 quieres cambiar a base 2, entonces tendría que ser base 2 y base 2. El x va al numerador y este va al divisor. Así. Todo ya estaría entonces en función a la base 2, ¿no? Entonces aquí, por decir, para el quebrado aquí 1 y podemos hacer operaciones. Entonces aquí en las operaciones, digamos, logaritmo en base 2 de 3 y multiplica, ¿no? Entre 1 sale logaritmo en base 2 de 3, multiplica por el numerador, por el logaritmo en base 2 de x, más el logaritmo en base 2 de x. Esto continúa y aquí queda el logaritmo en base 2. Este 6 podría ser obviamente 3 por 2, ¿no? 6. Este 6 también puede ser logaritmo en base 2 de 3 más el logaritmo en base 2 de 2.
Cuando la base es igual al número, esto sale 1, ¿no? Entonces ahí tenemos una pequeña operación. Seguimos haciendo operaciones, entonces en el numerador podrías factorizar logaritmo en base 2 de x, va a quedar el logaritmo en base 2 de 3 más 1. Al multiplicar aquí nos queda logaritmo en base 2 de 3 y debajo tenemos el logaritmo en base 2 de 3 más 1. Eso sería el lado derecho. Si nosotros hacemos operaciones, mira, aquí te fijas, toda esta cantidad que está multiplicando es igual a esta cantidad que está multiplicando. Entonces se puede simplificar. Entonces lo que x es igual al logaritmo en base 2 de 3. Aplicamos antilogaritmo. Antilogaritmo. Y la idea sería es que 2 a la x es igual a 2 a la 3. Y de ahí por comparación, obviamente, los exponentes tienen que ser iguales. Y nuestra respuesta entonces, x igual a 3. Ese sería entonces aplicando lo que viene a ser nuestro primer ejercicio de cambio de bases. Cambio de base para que salga nuestra respuesta, ¿no? Bien. Hacemos otro ejercicio también quizá con cambio de base también que ya estamos viendo, ¿no? Necesito el 3, entonces aquí nos va a tocar el 4. 4, entonces anotamos, a ver, ¿dónde está? Logaritmo, digamos, de 1/2 de x, más el logaritmo de 1/3 de x, es igual al logaritmo en base 3 de 6. Ahí está entonces un nuevo ejemplo. Entonces ahí tenemos que ver la misma idea, ¿no? Primero aquí hay una base 1/2, aquí hay una base 1/3, y aquí hay una base 3. Entonces, la idea podría ser tratar de hacer operaciones. Primero, aquí la elevo a la menos 1, 2x a la menos 1. Aquí si elevo a la menos 1, va a quedar 3 de x a la menos 1. Esto, como en el ejemplo anterior, puede ser 3 más 2, ¿no? Entonces, el 6, obviamente, es 3 por 2. Y se aplica el logaritmo para el primer factor más el logaritmo para el segundo factor. Ahora vamos a suponer que todo vamos a llevar a base 3, ¿no? Entonces, éxito, quiero llevar a base 3. Ya aplico el cambio de base. Entonces digo, el logaritmo en base 3 del numerador, bueno, así, sobre el logaritmo de la nueva base de la anterior base. Esto es igual, ¿no? Logaritmo en base 3. Al final, x a la menos 1 es como si fuera 1 sobre x. Aquí también, ¿no? X a la menos 1 es como si fuera 1 sobre x. Y bueno, aquí haciendo operaciones, misma base, mismo número, vale 1. Pues tendría 1 más el logaritmo en base 3 de 2. Sacamos el común denominador, que es lo que queríamos hacer, aquí 1. Al sacar entonces el común, logaritmo en base 3 de 2, aquí nos va a quedar el logaritmo en base 3 de 1 sobre x, más el logaritmo en base 3 de 2 por el logaritmo 1 sobre x. Y aquí, bueno, a ver. Esta partecita dejamos, ¿no? Base 3 de 2, parecería que se va a simplificar y demás. Aquí el x se va a simplificar. Aquí hay que sacar factor, ¿no? Este es igualito a este. Se puede sacar factor común. Logaritmo en base 3 de 1 sobre x. Vas a dividir, va a ser 1 más el logaritmo en base 3 de 2. Aquí este que está dividiendo pasa a multiplicar por 1 más el logaritmo en base 3 de 2. Nuevamente, igual que hace rato, este factor igualito se simplifica.
Entonces tienes las mismas bases, puedes usar antilogaritmo. 3 a la 1 sobre x es igual a 3 a la 2. O sea que 1 sobre x va a ser igual a 2, ¿no? Si quieres así. O sea que x vale 1/2. Y esa sería nuestra respuesta, ¿no? Entonces ahí tenemos, si te fijas, cambio de base, ¿no? De base 2 hemos llevado a base 3 y hemos usado la propiedad de que puedes elevar a la menos 1, digamos, ¿no? Entonces sería nuestro cuarto ejemplo de hoy. Ya estamos tocando bases, ¿no? Que es lo más importante. Entonces seguimos. A ver, aquí tenemos ejemplo 5. Ejemplo 5. Entonces, nuestro enunciado dice logaritmo en base x de 3 menos 2 logaritmo en base 3 de x vale 1. Entonces aquí, bueno, ya la base por decir es x. Hay también número con x, ¿no? Entonces, una de ellas nomás necesitamos. Para resolver, entonces, podríamos pensar, quizá la base x lo cambiamos, ¿no? Este de aquí. A ver, ¿cómo sería? Logaritmo en base x de 3 menos este 2, digamos, un poquito va a perjudicar, pero no hay problema, ¿no? Inicialmente puede ser así. Este 1 puede ser, dependiendo de la base, el número que queramos, puede ser, ¿no? Lo vamos a dejar ahí pendiente. Parecería que con este 1 lo más lógico es que sea 3 de 3, ¿no? La misma base, el mismo número, para que se presente el 1. Entonces, con ese criterio parecería que hay que llevar a la base 3 y este más bien hay que cambiar. Entonces, el cambio de variable para que todo vaya a la base 3 tendría que ser de 3 y el logaritmo en base 3, pero de la anterior base. Aquí lo dejamos nomás esto, logaritmo en base 3 de x cuadrado, logaritmo en base 3 de 3. Aquí sacamos el común. Entonces aquí escribes, ¿no? Común denominador va a ser el logaritmo en base 3 de x. Este por si acaso vale 1, ¿no? 1. Entonces te puede quedar 1 menos el logaritmo en base 3 de x por el logaritmo en base 3 de x cuadrado. Es igual al logaritmo en base 3 de x, porque también es 1, ¿no? Cualquiera de los dos podemos usar. Bien, vamos a llevar a multiplicar. Entonces aquí me queda 1, ya. 1 menos logaritmo en base 3 de x por logaritmo en base 3. Este 2 era coeficiente, o sea que podría salir incluso aquí adelante, ¿no? 2. Aquí me va a quedar logaritmo en base 3 de x por 1. Bueno, el 1 lo dejamos nomás por ahí. Entonces, en este caso, si te fijas, ¿qué va a salir? Va a salir 2, vamos a multiplicar, digamos, por menos 1. Si el menos 2 va a ser más 2. Aquí el logaritmo en base 3 de x, 2 veces se eleva al cuadrado. Este logaritmo en base 3 de x va al otro lado negativo. Al multiplicar por menos 1 se vuelve positivo. Y el 1 se vuelve negativo, ¿no? Este de aquí. Está ordenada la ecuación. Y aquí habría que hacer un pequeño cambio de variable para resolver. O sea, y que sea el logaritmo en base 3 de x. Entonces, esta partecita con el cambio de variable lo vamos a hacer aquí. Quedaría entonces así, 2y cuadrado más y menos 1 igual a 0. Bueno, para factorizar, dos paréntesis. Y, 2y, más, menos, 1, 1. Más 2y menos y cumple. Entonces, un valor puede ser menos 1. Otro valor puede ser 1/2. Ya tenemos las dos respuestas. Ahora, de nuevo, vamos al cambio de variable. O sea, hay que decir que logaritmo
en base 3 de x podría ser menos 1. La otra respuesta, logaritmo en base 3 de x puede ser 1/2. Si aplicamos la definición, entonces 3 a la menos 1 puede ser x. O sea que x puede ser 1/3, ¿no? Aquí 3 a la 1/2 puede ser x. O sea que x es la raíz cuadrada de 3. Y ahí tendríamos las dos respuestas, ¿no? X puede ser 1/3 y x puede ser la raíz de 3. 1/3 y la raíz de 3, ¿no? Entonces, dos respuestas. Como son positivos, no hay problema, va a cumplir, ¿no? Esa ya sería entonces la ecuación cambiando de base e incluso llegando a lo que viene a ser una ecuación de segundo grado. Entonces hay que usar, como hemos visto, cambio de variable para que la ecuación sea un poco más fácil de resolver, que es lo que se quiere, ¿no? Se quiere resolver. Bien, este es el ejemplo 5. Continuamos entonces, éxito, con el ejemplo 6. Entonces el ejemplo 6 nos indica logaritmo en base x de 9 más 3 del logaritmo de 1/3 de x, y esto tiene que valer 5. Ese es nuestro ejemplo. Entonces hacemos algunas operaciones, ¿no? Entonces hemos visto hace rato que es conveniente que más bien a números se vaya a la base, ¿no? Entonces aquí vamos a copiar el logaritmo en base x de 9. Este 1/3 lo vamos a elevar a la menos 1. Va a ser logaritmo en base 3 de x menos 1. Y aquí 5. Entonces lo que vamos a hacer es algunas operaciones, ¿no? La base hay que cambiar. Entonces voy a cambiar esta base por 3. Aplico cambio de base, o sea, las dos tienen que tener logaritmo de 3. Abro un cociente. El 9 va al numerador y el x va al divisor. Aquí este 3 puede subir, o sea, podría quedar x a la menos 3 incluso, ¿no? No hay problema, el menos 1 con el 3. Luego se puede sacar como un denominador. Sacas el común, entonces aquí nos anotamos logaritmo en base 3 de x, divide. Aquí este 9, si tú quieres el 9 puede ser 3 al cuadrado. Entonces el 2 puede bajar, ¿no? 2, y el logaritmo de 3 es 1. Más, en este caso, logaritmo 3x que multiplica al logaritmo de 3 de x menos 3. Y aquí queda 5 nomás. Este logaritmo en base 3 puede llevarse a multiplicar, entonces vamos a continuar aquí. Dice 2 más el logaritmo de x. Y aquí el menos 3 también puede salir fuera, ¿no? Eso habíamos dicho. Entonces, si el menos 3 sale fuera, entonces a ver, aquí así nos va a quedar. 2 menos 3 del logaritmo en base 3 de x por el logaritmo en base 3 de x. A este lado, 5 por el logaritmo en base 3 de x. Entonces, si todo transponemos, nos puede quedar 3 logaritmo en base 3 de x, pero al cuadrado. Entonces, este estamos llevando allá. Este 5 se queda, 5 logaritmo en base 3 de x. Luego el 2 transponemos, o sea, llevamos al otro lado. Menos 2 se iguala a 0. Nuevamente se puede usar el cambio de variable. Entonces dices y, que sea el logaritmo en base 3 de x. Escribes la ecuación 3y cuadrado más 5y menos 2 se iguala a 0. Dos paréntesis para resolver, digamos y, 3y más menos puede ser 2 y 1. Más 6y menos y más 5y. Entonces está perfecto, o sea, uno puede ser menos 2 y el otro puede ser 1/3. Entonces eso aplicamos con el cambio de variable nuevamente, ¿no? Cambio de variable. O sea,
el logaritmo en base 3 de x tiene que ser menos 2. Aquí el logaritmo en base 3 de x tiene que ser 1/3. Si hacemos operaciones con la definición, tienes que decir 3 a la menos 2 va a ser x. En el otro caso, 3 a la 1/3 va a ser x. Entonces, bueno, en este caso, x puede ser igual a 1. 3 a la menos 2 va como 3 al cuadrado. O sea, puede ser 1 sobre 9. Aquí es más fácil, creo, elevar al cubo. Aunque, bueno, x necesitamos, ¿no? No cubo. Entonces aquí, como es 1/3, x tendría que ser igual raíz cúbica de 3, ¿no? Entonces, esas serían nuestras respuestas. 1/2 y la raíz cúbica de 3. Bueno, raíz cúbica de 3, ¿no? Ambos son positivos, entonces esas serían nuestras respuestas, ¿no? Ese es nuestro ejemplo 6, donde hemos usado cambio de variable y hemos resuelto. Veamos en nuestro ejemplo 7, ¿no? Tenemos ahí otro ejercicio, el 7. Entonces puedes decir logaritmo en base 4, logaritmo en base 3, logaritmo en base 2 de x es igual a 0. Bueno, logaritmo. Entonces parecería que deberíamos usar así, ¿no? Llave. Y después, bueno, corchete o paréntesis debería ser, ¿no? Entonces, si hago operaciones, el logaritmo tengo que ver si resuelvo el de afuera, el de adentro. Entonces, parecería que con el 4, ¿no? O sea, digamos, 4 a la 0, definición estamos aplicando. Va a ser el logaritmo de 3 por el logaritmo de 2 de x. Pero 4 a la 0 vale 1. Entonces nos queda logaritmo en base 3 del logaritmo en base 2 de x. Y aquí ya tenemos 1. Hago lo mismo con la base 3. O sea, 3 a la 1 es igual al logaritmo de x. Y luego tendría que ser el 2, ¿no? O sea, definición de nuevo, 2 al cubo es igual a x. O sea que x vale 8. Y esa sería la respuesta, ¿no? Perfecto. Quizá aquí al ladito mismo, el 8, logaritmo en base a, llave 1 más el logaritmo en base b, corchete 1 más el logaritmo en base c, 1 más el logaritmo en base d de x. Y todo tiene que valer 0. Entonces, como está la llave, todo, entonces obviamente aquí te fijas, aquí inicia el signo de agrupación y aquí termina, eso es todo. Aplica la definición, a la 0 va a ser igual a todo lo que está dentro de la llave. Entonces nos queda copiar, ¿no? Ya, a la 0 es 1. Y te anotas, ¿no? A la 0 vale 1. Y al otro lado hay otro 1. 1 con 1, al final queda 0. Y aquí queda logaritmo en base b, corchete 1 más logaritmo en base c, 1 más logaritmo en base d de x. Aplica la definición, entonces b a la 0 es igual a 1 más el logaritmo en base c de 1 más el logaritmo en base d de x. Esto es algo parecido, b a la 0 sigue siendo 1. Entonces 1 menos 1 es 0. 0 es igual al logaritmo en base c de 1 más el logaritmo en base d. Definición, c a la 0 igual es 1 más el logaritmo en base d de x. C a la 0 nuevamente es 1. O sea que nuevamente 1 menos 1 es 0. 0 es igual al logaritmo en base de dx. Si aplicas la definición, d a la 0 es igual a x. O sea, x vale 1. Y esa sería nuestra respuesta. Entonces ahí tenemos otro ejemplito, ¿no?
varias veces, muchas veces se usa la definición. Podemos pasar a otro ejemplo. Ahí tenemos el 8, quizás existe el 9. Entonces en el 9, algo parecido tenemos, podemos hacer logaritmo en base 4, abre una llave, 2 por el logaritmo en base 3, abre un corchete, 1 más el logaritmo en base 2, 1 más 3 del logaritmo en base 2 de x, y sale un medio. Entonces hacemos operaciones, ¿no? Que es lo que nos interesa. Entonces igual la llave está anotando, está agrupando a todo. O sea, tenemos que tener, por definición, 4 elevado a un medio es igual a toda la llave. 2 logaritmo en base 3, 1 más logaritmo en base 2, 1 más 3 logaritmo en base 2 de x. Y 4 a la 1 medio es como decir raíz cuadrada de 4. Eso al final es 2. ¿No? Entonces 2. Lo que hacemos es eso. 2 es igual. Este 2 de coeficiente lo vamos a subir de exponente. O sea, va a quedar logaritmo en base 3, corchete 1 más logaritmo en base 2, 1 más 3 logaritmo en base 2 de x. Pues ese 2 sube aquí arriba, ¿no? Cuadrado, digamos. Hacemos operaciones, otra definición va a ser la base al cuadrado, bueno, 3 al cuadrado es al corchete. Copiamos entonces, ¿no? Aquí los cuadrados, podemos sacar raíz cuadrada a un lado, se puede eliminar. Entonces nos va a quedar 3 es igual a 1 más el logaritmo en base 2 de 1 más 3 logaritmo en base 2 de x. 3 menos 1 podría ser 2. Y bueno, todo esto vamos copiando, ¿no? Entonces defines nuevamente 2 al cuadrado va a ser igual a 1 más 3 logaritmo en base 2 de x. Y aquí, si te fijas, 2 al cuadrado es 4, ¿no? 4 menos 1 es 3. 3 logaritmo en base 2 de x. Entonces 3 con 3 se elimina, ¿no? Puedes dividir ambas ecuaciones entre 1. Te va a quedar 1 es igual al logaritmo en base 2 de x. Aplicas nuevamente la definición, 2 a la 1 es x, o sea que x vale solo 2. Y esa sería nuestra respuesta, ¿no? X igual a 2. Bien, podemos hacer otro ejercicio. Aquí sí que nos vamos a anotar, quizá aquí puede ser suficiente el campito. Dice logaritmo en base 2 de x menos 8 logaritmo de x cuadrado 2 igual a 3. Bien, entonces ahí quizás hay que cambiar la base, ¿no? Hemos dicho que la base mejor que sea un número, una constante. Entonces aquí este es el que habría que cambiar, ¿no? Ese habría que cambiar. Entonces lo que podemos hacer es primero copiamos, o sea, logaritmo en base 2 de x menos. Este 8 es coeficiente. Puede ir a multiplicar, o sea, x cuadrado de 2 a la 8, o sea, igual a 3. Luego puedo sacar raíz cuadrada, ¿no? O sea, saco raíz cuadrada a la base, se va a quedar logaritmo de x. Raíz cuadrada a este, entonces va a quedar 2 a la cuarta. Y ahora sí, este tenemos que cambiar, ¿no? La base x lo vamos a cambiar a base 2. Entonces voy a anotar logaritmo en base 2 de x menos, tiene que haber un quebrado para hacer el cambio de base. Logaritmo en base 2 de logaritmo en base 2. Arriba va a ir 2 a la cuarta y debajo va a ir x. Bien, entonces esto estás viendo claramente, todo esto. El 4 va a bajar, entonces va a ser equivalente a 4, porque el logaritmo en base 2 de 2 va a ser 1.
Por otro lado, aquí puedes sacar común denominador. Haces operaciones, entonces éxito. Podemos anotar logaritmo en base 2 de x, multiplicas. Logaritmo en base 2 de x entre 1 es logaritmo en base 2 de x. Por el mismo, puede quedarte al cuadrado. Este divides entre esta 1, entonces solo 4. Es igual a 3. Entonces, tenemos que armar la ecuación. Logaritmo en base 2 de x todo al cuadrado, menos 4, es igual a 3 por el logaritmo en base 2 de x. Y luego tenemos el logaritmo en base 2 de x al cuadrado, menos 3, el logaritmo en base 2 de x, menos 4 es igual a 0. Entonces aquí hay un cambio de variable. Entonces dices y va a ser logaritmo en base 2 de x. Si haces operaciones, entonces y cuadrado menos 3y menos 4 es igual a 0. Podemos factorizar en dos paréntesis. Piensa en los dos paréntesis, aquí y menos más. Y puede entrar 4 y 1, ¿no? Menos 4y más y menos 3y. Entonces estaría perfecto. O sea, una variable puede ser 4 y otra podría ser menos 1. Eso en las respuestas tenemos que ver en este cambio de variable, ¿no? Entonces, éxito, vamos a hacer un cantito. Cambio de variable nuevamente dice, el logaritmo en base 2 de x puede ser 4. La otra opción, el logaritmo en base 2 de x puede ser menos 1. Entonces, x aquí va a ser 2 a la cuarta, o sea, eso es 16. Y el otro x es 2 a la menos 1, o sea, eso es 1/2. Entonces ahí tienes dos respuestas, 16 o 1/2. Perfecto. Entonces no te olvides hacer el ejemplo 10. Entonces pasamos al ejemplo 11, ¿no? Ejemplo 11. Entonces en el ejemplo 11 dice logaritmo en base x de 2 más logaritmo de x en base x cuadrado de 4 menos el logaritmo en base raíz de x de 3, tienes que igualar a 2. Bueno, entonces ahí todas las bases te fijas, uno es base x, otro es base x cuadrado, otro es base raíz de x, entonces todo vamos a llevar a x, así como este. Logaritmo en base x de 2. Aquí vas a sacar raíz cuadrada x, raíz cuadrada de 4, 2. Aquí más bien vamos a elevar al cuadrado. Entonces, x, y aquí va a ser 9. Bien, todo ya está en base x. Entonces, hacemos propiedades. Logaritmo en base x, 2, cuando hay suma, 2, y cuando hay resta, división. Entonces, aquí 9, ¿no? Entonces, serían nuestros datitos. Entonces, aquí nos queda 2, 2, 9. Si aplicamos definición a esto, definición de logaritmo, x al cuadrado es igual, en este caso era 4/9. Si sacas raíz cuadrada, entonces hay dos valores. Uno puede ser positivo, 2/3, y otro puede ser negativo, menos 2/3. Ahora la pregunta, ¿hay negativos como respuesta? Logaritmo de números negativos. No, entonces esta no es respuesta. Y solo consideramos este positivo la respuesta, ¿no? O sea, 2/3 para el ejemplo. Bien, ahí tenemos entonces un ejercicio, ¿no? Vamos a ver entonces el ejemplo 12. El ejemplo 12 dice 1 sobre logaritmo en base x más 3 de 3 más 1 sobre el logaritmo de x más 3 de 3 es igual al logaritmo en base 3 de 5 más 1. Bien, hay que hacer operaciones. Aquí parecería que hay un quebrado, ¿no? Un quebrado. Sacamos como un denominador como primer paso. Entonces, me anoto.
va a ser, a ver, ¿sí? Logaritmo en base x más 3 de 3. Divides, me sale 1. Este divido me sale otro 1. Entonces, esto no necesitamos que sea tan largo, ¿no? Así es. Y bueno, aquí me queda logaritmo en base 3 de 5 más 1. Haciendo operaciones, 1 más 1, en este caso 2, ¿no? Entonces aquí queda 2 es igual, y aquí habría que multiplicar, ¿no? Logaritmo en base 3 de 5 más 1 va a multiplicar por el logaritmo en base x más 3 de 3. Entonces, si multiplica, va a ser 2. Aquí va a quedar logaritmo en base 3 de 5 por el logaritmo de x más 3 de 3. Más el logaritmo de x más 3 de 3, ¿no? Para multiplicar por 1. O sea, aquí, este por este y este por este. Bien. De ahí entonces que la variable que no esté en la base, ¿no? Generalmente eso hemos dicho hace rato. Entonces, esta base que no esté, entonces lo podemos llevar a base 3, digamos, ¿no? Entonces podríamos aplicar un cambio de base. Ya, entonces en el cambio de base creo que incluso aquí creo que era más importante. Si tú vamos a continuar. O sea, podría notar 2 es igual al logaritmo en base 3 de 5 más 1. Por, aquí vamos a llevar a base 3. Entonces tengo que poner 3 en el numerador y la nueva base 3 en el divisor. Aquí va a venir 3 y aquí va a venir x más 3. Entonces este obviamente vale la unidad. Ya, entonces si hacemos operaciones, este que está puede pasar a multiplicar, ¿no? 2 por el logaritmo en base 3 de x más 3 puede ser igual. Aquí las operaciones, logaritmo en base 3 de 5 más logaritmo. Bueno, aquí puedes poner 3, 3, ¿no? Para que sea 1. O sea, este unito de aquí, puedes volver logaritmo en base 3 de 3, ¿no? O sea, aquí puede ser también 1, es el equivalente. Bien, entonces si hacemos operaciones, aquí tendría que ser logaritmo en base 3 de x más 3, el 2 puede subir. Aquí si lo vamos a agrupar, podría ser logaritmo en base 3. Como es suma, 5 más 3, o sea, se va a volver producto, ¿no? Así. Si aplicamos antilogaritmo, entonces aquí va a quedar x más 3 al cuadrado, va a ser igual a 15. O sea, x cuadrado más 6x más 9 va a ser igual a 15. X cuadrado más 6x. El 15 pasa a restar, se vuelve menos 6. Y parecería que no se puede resolver. A ver, existe la cuadrática, digamos, ¿no? O sea, la cuadrática sería x es igual menos b más menos b al cuadrado, 36 menos 4 por 1 por menos 6 sobre 2 por a. Aquí entonces la raíz, ¿no? Menos 6 más menos 36 más 24, 60, ¿no? Entonces aquí raíz de 60 sobre 2. Este 60 podría ser 15 por 4, ¿no? 4, entonces puede ser 2 al cuadrado por 15. Ese 2 al cuadrado sale, o sea, te queda menos 6 más menos 2 raíz de 15 sobre 2. Entonces aquí obviamente el x1, eliminas un 2, va a quedar menos 3 más la raíz de 15. Si sacas un x2, va a quedar menos 3 menos raíz de 15. Esas serían entonces nuestras dos respuestas, ¿no? Bien, con raíces entonces nos ha quedado. Con raíces. Todas las propiedades que hemos logrado, como has visto, se ha armado una ecuación de segundo grado aquí. No tiene lamentable, o sea, son raíces irracionales, ¿no? Sí tiene raíces, pero irracionales, no son enteros.
Seguimos, entonces este era el 12. Vamos a trabajar entonces el 13. 13. Entonces, vamos a ver otro con propiedades. Y nos dice, ¿no? 1 más el logaritmo en base 2 de x más x menos 4. X menos 4 sobre, aquí, logaritmo, raíz de 2, raíz de x más 3, menos raíz de x menos 3. Y esto vale 1. Entonces ahí tenemos diferentes bases, ¿no? Base raíz de 2, base 2. Entonces quizás ahí algunas operaciones, ¿no? Además podemos llevar a multiplicar. Entonces algo así. 1 más el logaritmo en base 2 de x menos 4. Va a ser igual a 1 por esta parte. Voy a elevar al cuadrado. Entonces va a ser 2. Y obviamente todo el número también se va a elevar al cuadrado, ¿no? Haciendo un poco de operaciones. Este unito, tú sabes que puedes volver, en vez de este unito, puedes volver logaritmo en base 2 de 2, ¿no? Sigue saliendo 1. ¿Para qué? Para tratar de hacer operaciones, ¿no? Todo en base 2. Como es suma, entonces aquí se va a volver producto. Aquí va a quedar logaritmo en base 2 de todo esto, ¿no? X más 3 y x menos 3. Entonces aplicas antilogaritmo, te va a quedar 2x menos 8 es igual, aquí el cuadrado del binomio, el primero al cuadrado, doble del primero por el segundo, x cuadrado menos 9, más el cuadrado del segundo. Este 2x se elimina con estos, ¿no? 2x. Aquí el negativo se vuelve positivo, x cuadrado menos, transponiendo, ¿no? Obviamente. Entonces 3 menos 3 también se puede eliminar, 3 menos 3. El 8 va al otro lado, ¿no? Entonces, no olvidarse que este va allá y este se transpone, va al otro lado. Lo divido entre 2 para que no haya, para que simplifique un poco el coeficiente, ¿no? 4. Y aquí necesitamos elevar al cuadrado. Hacemos, el cuadrado se va con la raíz, x cuadrado menos 9 es igual a 16. X cuadrado es 25. De ahí dos respuestas, uno más 5 y otro menos 5. El menos en logaritmo no puede haber, ¿no? Imagínate reemplazando, digamos aquí, x menos 4. Si vale x menos 5 menos 9, entonces no hay. Entonces la respuesta debería ser solamente el 5, ¿no? Como positivo. Entonces ahí tenemos varios ejercicios, como has visto, de cambio de base, logaritmos, y al final ya estás estableciendo solución de ecuaciones. Hemos visto cambios de base. Entonces quizás podríamos hacer el 14 como otro ejemplito. Entonces aquí, digamos, tenemos logaritmo en base x de la raíz de 5, más el logaritmo en base x de 5x, menos 9 cuartos. Es igual al logaritmo en base x de raíz de 5 al cuadrado. Bien, entonces ahí si te fijas las bases, bueno, todo está en base x, eso nos da una ayuda, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Quizá aquí en 5x, quizás hacer ahí operaciones, ¿no? O sea, aquí podría dejar logaritmo en base x de la raíz de 5, más logaritmo en base x de 5 por el logaritmo en base x de x. Pero cuando la base es igual al número, esto vale 1, ¿no? Menos 9 cuartos. Esto puede ser logaritmo en base x raíz de 5, como ves, al cuadrado para aplicar, copiamos, ¿no? Para aplicar la propiedad. Bien, quizá conviene adecuar, digamos, nuestra ecuación, entonces logaritmo en base x de la raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Estos dos
este y este que al final es esto, podría ser en suma, podría volver producto, ¿no? Entonces, si va al otro lado, sería menos logaritmo en base x 5 por la raíz de 5, así nos quedaría. Y aquí, bueno, este menos va al otro lado y se vuelve más, ¿no? Entonces, no olvidarse que estamos llevando al lado derecho, donde está este, para que este sea positivo. Entonces, aquí la suma lo hemos vuelto producto, que es multiplicado raíz de 5 por este 5. Entonces, se ha agrupado en uno solo. El 9 cuartos se ha transpuesto al otro lado, se ha vuelto negativo. Bueno, de negativo a positivo. Ahora, como hay un 4, quizás es conveniente multiplicar por 4. 4 por el logaritmo en base x de 5 al cuadrado, menos otro 4 por el logaritmo en base 5. Aquí puede ser 5 a la 3 medios, podría ser, ¿no? 3 medios. Más 9 es igual a 0. El 4 ya está multiplicado, ¿no? Entonces 4 por el logaritmo en base x de raíz de 5 al cuadrado. 3 medios puede bajar. El 3 en realidad nos conviene que baje. 3 por 4 va a ser 12. Aquí me va a quedar, como el 3 has bajado de 3 medios, el numerador, me queda todavía raíz de 5. Entonces se va a quedar aquí. Así. Entonces ahí ya puedo aplicar el cambio de variable. O sea, y que sea el logaritmo en base x de la raíz de 5. Entonces mi ecuación va a ser 4y cuadrado, 12y más 9. Y parecería un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? 2y menos 3 al cuadrado. Igual a 0, o sea que parecería que hay una sola respuesta, ¿no? 3 medios. Igual a y sub 2. Entonces de ahí viene el cambio de variable. En el cambio de variable tendrías que decir logaritmo en base x de 5 va a ser igual a 3 medios. Apliques la definición, x a la 3 medios es igual a 5 a la 1 medio. Para que sea x, solamente aquí tendría que elevar al inverso, o sea, a 2 tercios. Aquí también a 2 tercios. O sea que x debería ser el 12 raíz cúbica de 5, ¿no? Raíz cúbica de 5. Esa sería nuestra respuesta. Raíz cúbica de 5, entonces, ahí tenemos. Bien. Hasta ahí entonces ya tenemos 14 ejercicios. Vamos a hacer, yo creo que el ultimito, la yapa, como decimos por ahí, que va a ser el 15, ¿no? Bueno, no quiero caminar, ¿qué opción? Ahora sí. Entonces el 15, éxito nos anotamos. Y podemos ver otro ejemplito, digamos, a ver este, logaritmo raíz en base 2 de x por el logaritmo en base 2 de x por el logaritmo raíz 8 de x por el logaritmo raíz 4x es 54. Bueno, hay que hacer algunas operaciones, todo está en producto. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos que ver la base? Quizá la base más fácil es 2, ¿no ve? Como habíamos visto varias veces, 2. Entonces aquí vamos a aplicar esa propiedad. Entonces aquí elevo al cuadrado. Este está perfecto, entonces lo dejo. Este 8 está en raíz, primero está a la 1 medio. El 8 es 2 al cubo, que a su vez está a la 1 medio. O sea, es 2 a la 3 medios. Para que solo aparezca 2, tengo que elevar a 2 tercios. A 2 tercios, entonces hay que elevar. Aquí hay que sacar raíz cuadrada. Entonces raíz cuadrada es x1 medio y aquí es 54. ¿No? Bien, ¿qué podemos hacer ahora? Tenemos la misma base, pero aquí son productos, ¿no?
O sea, lo que quizás se podría hacer es el coeficiente, ¿no? O sea, puedo sacar este 2, podría ir a multiplicar. Este 2/3 podría ir a multiplicar y este 1/2 podría ir a multiplicar. O sea, ¿qué pasaría si multiplico 2 por 2/3 por 1/2? Se simplifica un 2, ¿no? 2 con 2. Entonces me queda todo 2/3. Entonces es lo que puedo sacar aquí. 2/3. Y aquí va a quedar logaritmo en base 2 de x por logaritmo en base 2 de x por logaritmo en base 2 de x por logaritmo en base 2 de x, que es igual a 54. Entonces me puede quedar logaritmo en base 2 de x. Esto primero 4 veces, ¿no? 4 veces. El 2/3 lo puedo llevar a multiplicar al lado del 54. 54 por 3 sobre 2, ¿no? Entonces aquí si simplifico, aquí me queda 1 y aquí puede ser 2/7. Si hago operaciones, me queda logaritmo en base 2 de x está elevado a la cuarta. 27 por 3 es 81, pero 81 al final es 3 a la cuarta. Ya he igualado los exponentes, entonces puedo igualar las bases. O sea que el logaritmo en base 2 de x puede ser 3. Aplico la definición. X va a ser 2 a la 3, o sea, 8. Esa va a ser entonces nuestra respuesta, ¿no?